Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es 13 de febrero del 2024. Son la 1:30 en punto de la tarde. Y vamos a dar inicio a la plática propuesta para el día de hoy. Eh, y comenzamos diciendo que lo que vamos a revisar, el artículo de referencia está publicado en Hipócrates, eh, y está publicado por el doctor Luis Eduardo Pinto, que es profesor de nuestra facultad. Ese es como el crédito que le damos al doctor Pinto. Permítanme un momentito. Listo. ¿Me confirma? Sí, seguimos viendo la presentación. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, lo primero, decirles que este proceso de aprender a investigar, tomar decisiones, es fundamental. Por eso variamos, obviamente, lo que les hablamos, la forma en que hacemos el desarrollo de esta asignatura. Inicialmente nosotros pretendemos, como dice el artículo, guiamos la selección de un material, pero a menudo tanto ustedes como seguramente muchos de nosotros carecemos de habilidades para ir a buscar literatura. Tristemente, eh, la mayoría de nosotros lo que hacemos es googlear, o sea, mm, tenemos la forma de buscar en la literatura es ir a Google y en Google hacer búsqueda de la literatura científica, lo cual es bien deficiente y bien peligroso, porque sabemos que en Google hay de todo y mucho que hay, desafortunadamente, es literatura de baja calificación. Entonces existen técnicas sistemáticas que es lo que de pronto vamos a aprovechar acá, pero con las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Eh, Hay limitaciones técnicas convencionales. Usar Google y usar cajas de búsqueda, pues no garantizan que la información, como lo digo ahora, sea una información confiable. Los métodos sistemáticos en bases de datos son complejos y requieren de habilidades muy especializadas para hacer buenas búsquedas. Y definitivamente de pronto la solución podría ser utilizar herramientas de modelos de lenguaje como ChatGPT, que es lo que vamos a tratar de hacer ahorita, para que nos ayuden a hacer esa búsqueda y esa revisión de la literatura. El objetivo, obviamente, del trabajo, del artículo que hace el doctor y que lo compartimos acá, es desarrollar autonomía y destrezas para buscar inteligentemente la literatura, que ustedes lo tienen que hacer para construir la introducción y la discusión, fomentar la apreciación crítica de la literatura, incluyendo razonamiento estadístico y pensamiento reflexivo, y enfoque en la primera competencia, que es búsqueda sistemática y apropiada de la literatura. La estrategia es usar ChatGPT como herramienta de inteligencia artificial generativa con una interfaz amigable para facilitar la búsqueda en bases de datos, que es utilizar la PubMed o la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos. Eso es lo que vamos a hacer. La aplicación práctica es consolidar conocimiento, es básicamente eso, y estrategias aplicadas a otros propósitos, como podría ser revisiones narrativas y material educativo. Limitaciones: las estrategias presentadas no son suficientes para totalmente hacer una revisión sistemática, es una aproximación, y esto en buena parte estuvo inspirada en un estudio eh, sobre la exploración de ChatGPT y esas estrategias de búsqueda sistemática. Aquí vamos a combinar su inteligencia, la inteligencia artificial y las bases de datos. Entonces, vamos a mirar cómo se combinan esas inteligencia humana, la artificial y esas bases de datos utilizando el ChatGPT y la construcción de lo que llamamos estrategias booleanas de búsqueda, que es lo que traduce el eval. Básicamente el flujo de trabajo lo van a ver acá, aquí está. Normalmente ustedes tienen entonces el caso escogido, que es el caso clínico del paciente. Sobre ese caso clínico del paciente van a preguntarse qué motiva, cuál es la pregunta que motiva la revisión. Vamos a identificar unas palabras o temas clave relacionados con la pregunta.
vamos a insertar los temas y enfermedades de interés en un espacio correspondiente a un prompt genérico. El prompt es como la caja de búsqueda de los diferentes chats, en este caso chatbot. Después utilizamos el anterior prompt para que ChatGPT construya nuestra eval. Luego esto lo copiamos y lo llevamos hacia la caja el famoso query box de PubMed, que es, digamos, la que vamos a usar, pero eso lo podemos utilizar en otras bases de datos. Y luego aplicamos unos filtros adicionales que nos ofrece PubMed o que nos ofrece SciSpy o que nos ofrece Consensus o cualquiera, o el mismo Dynamo que ustedes lo tienen en la universidad. La metodología, muchachos, vamos a utilizar ChatGPT 3.5, que es el gratuito. Espero que todos lo tengan. Creen una cuenta en esta dirección, chat.openai.com. Esta es la dirección de ChatGPT oficial. Ahí deben registrarse gratuitamente con su cuenta de Google o cualquier otra cuenta. Después de entonces vamos a diseñar un prompt que dijimos que es como la caja en donde damos las instrucciones al chat. Iniciamos una conversación y vamos a construir un eval. Y en el eval, entonces la idea es combinar términos utilizando el medical subject heading y los conectores booleanas. O sea, vamos a utilizar los términos en el caso de nosotros, por ejemplo, es de la patología o la enfermedad, y vamos a usar unos conectores and, or o not para saber cuál es la combinación de esos términos que queremos buscar para que definitivamente PubMed nos haga la búsqueda que queremos. Ejemplo de una consulta, aquí vamos a mostrar un ejemplo para buscar artículos sobre tratamiento de la acalasia. Ese es el ejemplo que ponemos acá. Hay una explicación de la estructura con énfasis en la agrupación de términos y de grupos booleanos. La estructura del eval, entonces detalle de la primera parte del eval centrada en la enfermedad, que es acalasia. O sea que vamos a utilizar acalasia como la enfermedad, como si fuera, vamos a hacer un reporte de caso de acalasia. Eso es lo que vamos a hacer. Uso de conectores OR para agrupar sinónimos de acalasia, por ejemplo, acalasia y otros términos como se llame la acalasia, por ejemplo. Aquí está. Aquí está el siguiente ejemplo. Entonces, acalasia, utilizamos OR, también se puede llamar de esta manera, o se puede llamar cardiospaz. Todos son lo mismo, pero nos mejora la búsqueda. Y entonces, acalasia y tratamiento. Entonces, treatment, o sea, las diferentes formas de escribir tratamiento, terapeutis o management. Entonces, de acuerdo a esto, es lo que son las instrucciones que le vamos a dar. Aquí está, en términos simples, cada eval tiene dos partes. La primera es la enfermedad, acalasia, y la segunda es el tratamiento. La primera parte agrupa sinónimos, acalasia, or, los conectores, que son los términos que significan acalasia, que ya lo vimos atrás. Y la segunda parte son los términos sinónimos que significan tratamiento, terapéutica. Entonces, estos serían acompañados, este sería acalasia con todos los equivalentes, or, y aquí sería an, tratamiento con todos los equivalentes del mismo. Ambas partes se unen con el conector booleano AND. Podría enseñarse uno más avanzado si se adiciona el tipo de estudio. Por ejemplo, términos o sinónimos mediante el conector IN, AND, y podría decirse, por ejemplo, que es un estudio, que es un metaanálisis, o que es un estudio clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, o es una revisión de la literatura. Eso les ayudaría mucho más a hacer la búsqueda. Aquí está la segunda parte, que sería la parte de tratamiento. Digamos, la primera parte es para la enfermedad, la segunda parte para el tratamiento. Entonces vamos a hacer el segundo eval. Aquí está. Y vamos a personalizar ese eval, que explorando posibles personalizaciones avanzadas, como la edición del tipo de estudio mediante el AND, y restricciones mediante el conector booleano no. O sea, qué tipos de artículos vamos a excluir en la búsqueda, eso ya lo determinan ustedes según lo que vayan a hacer. Verificación y mejora, reconocimiento que no todos dominan el diseño de eval, por lo que la ayuda del IEI es bienvenida. O sea, si nosotros construimos lo anterior, como dice, nos complicamos, y por eso es que llevamos esto a una IA como el ChatGPT, que nos ayude
a hacer la construcción. Vamos a aplicar filtros adicionales, como lo vamos a mirar ahora en PubMed, que tienen forma de colocar, por ejemplo, el año de estudio o el rango de años o el tipo de estudio, o bueno, ya vamos a mirar ahora qué es lo que... Conclusión, entonces, la combinación de inteligencia humana apoyada por el uso de un EVAL mejora significativamente la búsqueda y se destaca la importancia de verificar los filtros adicionales en la herramienta que vamos a utilizar. Aquí está el diseño, aquí está, por ejemplo, el prompt, clave para obtener estrategias booleanas efectivas con ChatGPT. Entonces, mire, en el prompt, o sea, en la caja donde vamos a hacer la búsqueda en ChatGPT, uno debe tener, acuérdense que entre más indicaciones, entre más precisiones se les dé al bot, nos va a ir mucho mejor. ¿Cuál es la recomendación? Que en esa caja del prompt usted tenga una actuación, un contexto, una tarea y un formato de respuesta. ¿Me explico? Entonces, en actuación, desarrolla consultas booleanas para investigación primaria y revisiones sistemáticas. Contexto, investigación sobre qué enfermedad ponen acá. Tarea, construcción de consulta booleana. Y acuérdense que toda enfermedad debe tener, o sea, etiología, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico diferencial, diagnóstico definitivo y pronóstico. Nos faltaría tratamiento que estaría en el otro prompt. Formato de respuesta, presentación en inglés, lista para pegar, copiar en PubMed. Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo quedaría el ejemplo así. Entonces, el primer prompt genérico aplica todos los temas exceptuando tratamiento, porque ese lo vamos a dejar para otro prompt. En el prompt se deben incluir los términos del tema, ¿sí? Etiología, prognosis, etcétera, dependiendo de la necesidad de investigación y de la enfermedad en los espacios correspondientes. Esto, muchachos, entonces ustedes al escoger el caso clínico, cuando hacen la introducción y cuando hacen la discusión, todo esto debe tener los artículos de revisión, que son los que le permiten a ustedes construir la revisión de la literatura. Epidemiología, etiología, patofisiología, presentación clínica, diagnóstico diferencial, test diagnóstico, pronóstico y tratamiento. O sea, sobre todo esto tiene que girar la revisión que ustedes generalmente hacen sobre el reporte de caso. Entonces, el éxito es la obtención de una consulta relevante, adaptabilidad, modificaciones que permiten aplicar el PRON a diversas áreas temáticas y limitaciones, rigor menor en comparación con estudios específicos. Aquí está el PROM genérico 2, entonces ya giraría en torno digamos, al tratamiento, ¿sí? Actuación, desarrollo de consultas booleanas, contexto, investigación sobre tratamiento de la enfermedad, tareas, desarrollar consultas eficaces, formato, respuesta de presentación en inglés para pegar y copiar en PubMed. Y sería como esto, muchachos. Entonces, sería como, esto es el resultado que ChatGPT le arrojó a uno para que uno lo copie y lo lleve a la caja el Querybury de PubMed, por ejemplo, de esa base de datos. Y aquí está el genérico 2. Entonces, el ejemplo es este. Esta es la misma carreta, conservar la estructura estándar, o sea, el prompt debe tener actuación, contexto, tarea y formato de respuesta. Debe incluir términos relevantes y lo que es la adaptabilidad. Aquí está, casi que esto lo pudieran copiar ustedes para decírselo a ChatGPT, pero ustedes se lo pueden decir en otros términos. Entonces aquí, eres un especialista en información que desarrolla consultas booleanas. En este caso, ustedes le van a decir que es un estudiante de octavo semestre que está haciendo una investigación sobre reporte de caso y necesita obtener artículos de ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis. Y aquí le colocamos entonces el contexto, debe realizar una investigación sobre la enfermedad que ustedes van a indagar. Después, entonces, va colocando esto y luego le dice que lo presenta en inglés o en español y que necesita copiar y pegar. O sea, esto es lo que prácticamente tiene el prompt de ChatGPT. Y después de eso es que sale, perdón, después de eso, por ejemplo, esto nos lo llevamos a PubMed y estos fueron los resultados que nos dio PubMed. Esa es más o menos la idea. Conclusiones. El diseño cuidadoso de prompt es esencial para obtener resultados precisos.
La adaptabilidad de los prompts permite su aplicación. Esto es un ejemplo, pero ustedes pueden adaptar incluso el ChatGPT, la búsqueda, hacerla. ¿Cuál es la idea, muchachos? Que ustedes den instrucciones precisas, o sea, que siempre, siempre, siempre lo que dice ahí, esté el contexto, esté la tarea, esté, o sea, siempre esté la caja que les estamos mostrando acá, actuación, contexto, formato, en todos los prompts que vamos a utilizar para hacer las búsquedas. Puede ser PubMed, puede ser en SciSpice, Take Visit, o pueden ser en consensos o en las bases de datos que tienen en la universidad. Ahora, para terminar esa última parte de la búsqueda de la escritura, lo que yo les decía, ¿qué es todo? O sea, ¿cuáles son todos nuestros esfuerzos en introducción y en la discusión? Entonces, les voy a recordar, la escritura de la introducción y la discusión en un artículo clínico se fundamenta en una revisión sólida del conocimiento científico. O sea, esta búsqueda que acaban de hacer es lo que les va a permitir que ustedes hagan una buena introducción y una buena discusión. No me voy a cansar de repetirles el contenido de la introducción. Acuérdense, aborda la definición de la condición, su importancia epidemiológica, los costos y otros aspectos relevantes. Y destaca la necesidad de una revisión actualizada del conocimiento científico. Aquí me les volví a traer lo que ustedes tienen ya en el formato de que les sirve a ustedes como de el formato que les sirve de referente para que construyan su introducción. Entonces, lo primero, lo que está en el formato, el CAIR, que es la introducción proporciona una descripción corta y referenciada de los conceptos principales. Casi siempre usamos referencias normas Vancouver. Aquí está, les pusimos esto ahí, ojalá mínimo tengan 10 referencias bibliográficas, pero eso depende de lo que ustedes encuentren. Las referencias ojalá correspondan obviamente a lo que esté al final de la bibliografía. Y aquí está lo nuevo. Establece el contexto del caso, describe por qué es importante comunicar este caso, explica brevemente los antecedentes clínicos relevantes y cualquier información de base necesaria, enfatiza el valor del caso en términos de novedad, rareza, desafíos diagnósticos, es decir, por qué es un reporte de caso, cuál de estas condiciones es la que nuestro caso, por el cual nuestro caso fue escogido, indica claramente el propósito objetivo del reporte, describir una nueva enfermedad, un síndrome, un efecto adverso raro, una respuesta inusual a un tratamiento. Resumieron brevemente hallazgos claves del caso que serán presentados en detalle posteriormente. O sea, aquí digamos que se hace, pero un breve resumen de nuestro tipo de caso. Proveen el contexto científico relevante citando la literatura. Aquí está todo lo que nos trajimos de la revisión de la literatura. Explican cómo el caso contribuye al campo, por ejemplo, proponiendo una nueva hipótesis, destacando la necesidad de más investigación sobre el tema y generar un interés en el lector sobre el caso y la relevancia clínica. Entonces, cuando construyan la introducción, esto debe tener la introducción de su reporte de caso. Y lo otro, la discusión, sintetiza el tema o el caso clínico, amplía la información proporcionada en la introducción y contrasta los datos de su caso con la literatura. Y aquí está, entonces me les volví a traer, dice, la discusión proporciona una discusión contrastando los resultados y las lecciones del caso con la literatura científica, se ofrecen opiniones técnicas sustentadas en la evidencia descrita, resume brevemente los hallazgos claves del caso presentado, interpreta y analiza el significado de los hallazgos y la relevancia clínica, compara y contrasta con la literatura existente, eso lo deben hacer, discute el diagnóstico diferencial de cualquier dificultad o controversia, analiza la efectividad de cualquier intervención y lo compara con las alternativas descritas en la literatura, describe la evolución clínica del paciente y los resultados en el manejo y enfatiza en cualquier lección aprendida nueva, explica cualquier insight nuevo en el caso de la fisiopatología, la etiología, describe implicaciones del caso para la práctica clínica actual y futura, reconoce limitaciones del reporte como naturaleza de un solo caso, propone hipótesis o preguntas nuevas, resume las conclusiones más importantes y enfatiza en una oración cómo el caso contribuye
de una manera única la literatura. Muchachos, cuando ustedes construyan la discusión, cada uno de estos interrogantes deben de quedar resueltos. Si aplica, habrá interrogantes que no aplican, pero si la mayoría aplican, deben incluirlo ahí. Uso de ChatGPT en la escritura también les ayuda, ofrece valiosa ayuda, pero no exime al usuario de responsabilidades. Ojo, ChatGPT le ayuda a referenciar, editar, parafrasear, resumir, organizar y articular textos. Eso lo pueden ayudar a hacer con ChatGPT. ¿Listo? Chat no es un clasificado como fuente directa del conocimiento. Se sugiere que en los informes de investigación se aclare su papel específico para evitar riesgos asociados a la generación automática de contenido. Y el impacto de la investigación, el ChatGPT revoluciona la construcción de en bases de datos científicas, transformación en la aproximación de la revisión de la literatura en investigación y la aceleración de procesos de investigación. Todo este potencial tiene ChatGPT, muchachos, si lo quieren usar. No sustituye revisiones sistemáticas, eso lo deben tener también muy claro. A pesar del apoyo, es esencial revisar críticamente los artículos, contrastar hallazgos, ¿sí? Propio de la investigación. La creatividad del modelo puede requerir ajustes para el prompt. O sea que no siempre lo que dice el ChatGPT tiene que ser lo que ustedes van a usar, hay que ser críticos con eso. Y hay diversidad de herramientas de investigación, no es la única herramienta, tenemos muchas otras, como podríamos mostrar dentro de 8 días, por ejemplo, Leadmaps. Se los voy a mostrar porque nos sirve para utilizar artículos científicos y buscarle artículos y digamos raíces de artículos similares que nos pueden servir de referente y saber de dónde está la fuente primaria, por ejemplo, de un artículo. Combinar herramientas es la clave, muchachos. Fomenta de la curiosidad por la sintaxis booleana y los modelos de lenguaje. Entonces, esto es lo que aquí tenemos, digamos, para mostrarles en lo que es la utilización de ChatGPT y lo que son la construcción de VAL y lo que son las búsquedas sistemáticas de la información. Voy a dejar de compartir un minuto, permítame. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Muchachos, No, señor. muy bien. Bueno, voy a mostrarles acá como un ejemplito, como un ejemplo corto. ¿Están viendo ChatGPT? Sí, ¿Están viendo? profe. Yeah. Bien, aquí por ejemplo me traje un ejemplito así breve, breve, de un prompt y tomé como ejemplo un caso del grupo de internado de un paciente, un niño con una encefalopatía epiléptica por una canaliculopatía asociada a gen SSN8A. Es un caso raro interesante. Entonces, ¿qué hice yo? Me traje toda el protocolo, digamos. Entonces le dije a él, soy un estudiante de 11 semestre de medicina, como si fuera uno de ustedes. Necesito hacer una búsqueda de la literatura de artículos científicos. El contexto es realizar un reporte de caso acerca de encefalopatía epiléptica por canaliculopatía asociada a esto, desarrollar una consulta booleana, los temas aquí están, etiología, fisiopatología, presentación, diagnóstico, faltaría tratamiento, de encefalopatía otra vez se pone el tema, construye una consulta booleana altamente efectiva y el formato, le dije que la consulta la puedo hacer en inglés y para copiarla y pegarla en una caja de búsqueda en PubMed. ¿Qué me hizo él? Esto fue lo que me hizo, mire, así aparece, muchachos. Entonces el ChatGPT hizo la construcción, entonces usted copia ese código, fíjese que aparecen todas con O, las definiciones, digamos la patología, la forma en que puede aparecer la patología, en O, y bueno, este no tiene I, AN, porque prácticamente lo que vamos a hacer de esa patología, podemos encontrar la etiología, la fisiopatología, la presentación clínica, el diagnóstico diferencial, y que sean artículos, este tipo de artículos. Entonces copiamos, ya me voy a, permítanme acá,
Entonces vuelvo a compartir. Permítame, creo que me lo llevé a PubMed. Y aquí está PubMed. Entonces, este es PubMed, muchachos. Ojalá lo hayan ya explorado. PubMed permite muchas cosas. Entonces, primero, aquí está en la caja donde vamos a introducir el prompt la instrucción que ChatGPT nos trajo. Aquí hacemos la búsqueda, pero antes de la búsqueda, nosotros podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos escoger acá qué queremos, si es un abstract, si el artículo tiene el texto completo, si son gratis, si tiene datos asociados, si son libros, ensayos, metaanálisis, eso lo podemos escoger. Y podemos escoger las fechas, si es de 1 año, 5 años, 10 años, o un rango personalizado, de qué año a qué año queremos hacer la búsqueda. Esa es otra que podemos hacer. Y eh, aquí podemos escoger, dependiendo si queremos el orden del artículo más reciente o la fecha de publicación, el primer actor. Mire todo lo que podemos nosotros acá. Y también lo podemos enviar, ¿sí? Lo podemos enviar a diferentes personas. Entonces, digamos que al hacer la búsqueda me aparecen los artículos y ya ustedes escogen de esos artículos que también pueden hacer, buscar artículos relacionados, entonces les aumenta el número de artículos que pueden escoger. Y lo otro, muchachos, miren, otra ventaja de esto. Esto me lo puedo llevar para SciSpy por acá, mire, por acá. Y miren lo que me logra hacer. Entonces, hace la misma búsqueda, pero en otra base de datos, que es SciSpy. Mírenla acá. SciSpy se la recomiendo. Y SciSpice, mire las maravillas que me da, que ya se los había creo que mostrado hace 8 días. Entonces aquí está, mire, encontré 10 artículos, muchachos, mire, 10 artículos, y los 10 artículos yo los puedo revisar. Aquí encuentro en la primera parte, yo no sé, aquí aparece un resumen de prácticamente todos los artículos, ese es el resumen, y aquí yo puedo escoger qué quiero de los artículos de forma rápida. Mire todas las posibilidades que tengo de tener un resumen, resultados, introducción, métodos utilizados, contribuciones, implicaciones, ¿sí? Y aquí, en la horizontal, cada artículo, yo tengo manera de ver. O sea, aquí lo veo cada artículo y puedo ver y de estos escoger lo que necesito. O incluso puedo citar, ¿cierto? Aquí copiado el texto para llevármelo para la bibliografía y aquí están las normas. Mira, aquí están las normas Vancouver. Dale acá. Entonces copio este texto y me llevo eso para la literatura. Entonces hay dos grandes herramientas. La otra sería consensos. Muchachos, para que ustedes hagan unas buenas búsquedas, unas buenas revisiones de la literatura y, hombre, que hagan trabajos lo más aproximado a lo que las grandes revistas nos pueden pedir. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? No, señor. ¿Sí les parece claro o no?